Bueno, gracias a Dios aquí, compartiendo que hoy estaba leyendo un libro acerca de la conversión al judaísmo y decía que a veces uno tiene que explicar a la familia las razones y el significado por qué uno está tomando esta decisión de la conversión al judaísmo, y recordé que tal vez no había compartido así claramente las razones o qué me llevó a pensar en la conversión al judaísmo, así que hago un corto video para explicar un poco. Pues creo que todo empezó cuando yo estaba allá en Los Ángeles, estaba con la familia allá en Estados Unidos, y pues yo crecí en una familia cristiana y siempre tenía en cuenta, o sea, crecí con el estudio de la Biblia y todo, y al estar en Los Ángeles pues tuve un periodo así de distanciamiento, se podría decir, donde no quería saber nada acerca de Dios ni la Biblia. Pero al estar en esa situación de estar en Estados Unidos, y tengo que admitir que me fui con visa de turista, pero después me pasé más de los 6 meses permitidos pensando en tratar de estar en una forma legal por allá. Pero después de que pasó ese tiempo, pues ya vino la presión de cómo voy a trabajar, cómo voy a seguir adelante. Pues tenía todas esas presiones y toda esa ansiedad que viene con estar ilegal en un país. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar, bueno, necesito algo de qué aferrarme, y algo que sentí seguro y cerca fue el estudio de la Biblia, y empecé a estudiar la Biblia con el Antiguo y Nuevo Testamento, un estudio diario. Y pues agarré mi cuaderno y de ahí estuve haciendo varios trabajos de construcción, lavando platos y todo, pintando también. Y mientras hacía los trabajos, al salir iba a agarrar mi cuaderno y la Biblia y empezaba a leer. Y así fue como empecé a hacer preguntas, llegué a internet, y en una página que me llamó la atención hablaba algo acerca de la Kabbalah, que por cierto no he encontrado esa página nuevamente. Hablaba algo acerca de una paloma blanca que salía del arca y se posaba sobre el hombro, alguna historia que conocemos, pero esta vez le estaba añadiendo información acerca del Mesías que creen en Israel. Y entonces eso me llevó a explorar más, y fue cuando encontré que en esa página, en Chabad.org, tienen una sección donde hay rabinos, donde uno les puede hacer preguntas, y entonces hice varias preguntas y me fue interesando todo esto del judaísmo. Pero ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Yo creo que lo principal para mí fue la disciplina al principio, la disciplina de hacer 3 oraciones al día, porque pensé, bueno, esto sí que es de bastante ayuda, porque es como afinar la guitarra, por ejemplo. Uno está en el día, uno está como tocando la guitarra durante el día, y después se desafina, y ahí con las oraciones ahí se va arreglando. Y eso me gustó, y también el hecho de que hay cosas claras en el judaísmo y te dicen las razones por qué sí, por qué no. Por ejemplo, la pornografía y la masturbación, ahí de una vez dicen que no. Y cuando leí que en la yeshiva donde estudian Torah, ahí no hacen nada de eso, entonces dije, bueno, entonces sí se puede. Y ¿qué más te podría decir? También una vez que iba en el bus, estaba trabajando en eso de lavando platos en una panadería de coreanos allá en Los Ángeles, y iba en el bus y me recuerdo que vi a la ventana y vi a una persona con kippah entrando a una casa, y una casa grande. Y entonces yo dije, wow, ¿qué es lo que hacen ellos en su día a día? Y fue cuando encontré eso de las oraciones. Y bueno, que de repente también encontré personas, porque estaba trabajando cerca del hospital Sinaí, y me recuerdo que cuando estaba trabajando en la panadería me preguntaron, disculpen, ¿aquí vende comida kosher? Yo ni sabía qué era eso. Pero así fueron mis interacciones. De repente que solo con una interacción ya algo se despierta. Y hay que pensar también que a veces a uno lo llama a uno Dios poco a poco, no de un solo. Por ejemplo, cuando uno va a entrenar a un niño, uno lo entrena con dulces y cosas así, juguetes, para acercarlo. Entonces de repente parte de mi acercamiento fue con eso de ver cómo es que prosperan tanto. Y por ejemplo el Shabbat también, yo leí el Shabbat y me pareció que era todo acerca del placer, porque dice que en Shabbat uno tiene más placer
así con la comida y todo. Y recuerdo que los primeros Shabbat yo dije, bueno, tengo que buscar placer y preparar un montón de comida. Y comía. Pero no se miraba muy bien eso porque estando solo o comiendo demasiado solo por la indulgencia, antes eso no estaba bien. Pero después yo fui aprendiendo que el Shabbat no es solo acerca del placer, sino que de hacer las cosas por amor, por Dios, que es lo más principal, alegrarse en la alegría de Dios. Entonces así va aprendiendo uno poco a poco, y pues ya llevo como 12 años en esto de la conversión. Quizás ahorita lo que estoy esperando es avanzar económicamente para poder ya estar cerca de una comunidad judía, poder observar todas las festividades y Shabbat. Y pues en esas estoy, poco a poco con la ayuda de Dios.